Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, juiciosos, obedientes, y los que están aquí presentes. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en nombre de Cristo Jesús. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 13. Eclesiastés 12, 13. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, Espíritu Santo, por seguirnos guiando, dirigiendo, llenándonos de tu sabiduría, de tu presencia, para que podamos, Señor, entender correctamente y aplicar de esa misma manera a nuestras vidas. Dependemos de ti, Espíritu Santo, así que gracias por usarme, Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Amén. Por eso aquí nos dice en esta porción bíblica que el fin de todo discurso oído, ¿cuál es? Es este, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Obediencia. La obediencia, ¿qué es? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es la desobediencia? No obedecer los mandamientos de Dios, no guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y eso lo llama Dios pecado. Es pecado. Y cuando la persona entiende qué es el pecado, es desobedecer a Dios. Entonces yo debo entrar en obediencia. O sea, guardar los mandamientos de Dios. Ese va a ser como mi propósito principal de mi vida. Hay muchos propósitos en nuestras vidas, ¿no? Pero el principal propósito es conocer a Dios, temerle y guardar sus mandamientos. Amén. Ese va a ser mi todo de aquí en adelante. Cuando entendemos que dependemos de Él y de la obediencia a sus mandamientos. Amén. Que la obediencia a sus mandamientos me va a traer mucha bendición y respaldo de Dios. Y que vale la pena obedecerle. Amén. Por eso necesito, para obedecer a Dios, el temor de Dios. Por eso dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios en Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal, o sea, la desobediencia, o sea, el pecado, o sea, el aborrecer, el no guardar los mandamientos de Dios. Eso es el temor de Dios. Y ese temor de Dios solo está en Jesucristo y el Espíritu de Dios, cuando está en nosotros. Cuando Jesucristo y su Santo Espíritu está en nosotros, viene el temor de Dios, que nos lleva a la obediencia a sus mandamientos. Amén. A ser hijos obedientes. Porque el que tiene a Cristo, el que cree en Él y lo recibe en su corazón, pasa a ser un hijo de Dios. Y el Espíritu de Dios viene a morar en esa vida. Y viene el temor de Dios, donde se nos va a enseñar la ley de Dios, se nos va a enseñar los mandamientos de Dios para que los guardemos, para que los obedezcamos. Así que necesitamos a Jesucristo para tener el temor de Dios. Jesucristo es el que nos va a dar el temor de Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Así que cuando recibimos a Cristo, el temor de Dios viene a nosotros, porque vamos a tener a una persona que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros, y Él aprendió a obedecer y fue perfeccionado en la obediencia. Cuando dice esta porción bíblica, ¿cómo así que perfeccionado? Luego usted no era obediente. Entonces él tuvo como que por ahí sus embarraditas. No, cuando se dice perfeccionado, quiere decir es
que fue probado si su obediencia era perfecta. Amén. Todos nosotros podemos decir, yo ya conozco la ley de Dios, ya conozco los mandamientos de Dios y ya los estoy empezando a obedecer, ya los estoy obedeciendo, pero ¿ha sido probado para ver si tu obediencia es perfecta? Pues hay un enemigo que le gusta probarnos. Hay un enemigo que le gusta tentarnos, le gusta engañar, desviar, para que el hombre, el ser humano, no obedezca a Dios. Y entonces esa prueba, esa tentación, va a mostrar cómo estoy realmente. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue probado. En el libro de Hebreos capítulo 5, del 8 al 10, nos dice así la palabra de Dios. Aunque era hijo, está hablando con H, está hablando del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vino a ser autor de eterna salvación para todos a quienes, digan, le obedecen. Solo hay una manera de obedecer a Dios. ¿Cómo? Con Jesucristo en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo vino y aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir que aprendió la obediencia? Que Él no era obediente, no, sino que como nació como todos nosotros, bebé, y el bebé que le tiene que enseñar a hablar, le empiezan a enseñar los mandamientos de Dios. Y en Israel a los 12 años, un hijo, un niño, debe saberse ya toda la Torá. O sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Amén. Se los debe saber de memoria. Nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia, aprendió los mandamientos de Dios para obedecerlos. No que Él haya sido desobediente. Todos necesitamos ser enseñados. Este niño es desobediente, pero si usted no le enseña, ¿cómo va a aprender la obediencia? Pero nuestro Señor Jesucristo siempre fue obediente. Y le enseñaron la palabra de Dios para que obedeciera los mandamientos de Dios. Y Él la aprendió a tal manera que Él entendió que su obediencia era hacia Dios más que a los hombres. Es preferible o nosotros empezar a tener ese pensamiento de decir, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres están desviados, están engañados por un enemigo. Y yo ya salí de ese engaño, pero muchas cosas que me pueden decir los demás me pueden desviar, me pueden llevar a desobedecer nuevamente a Dios. Yo no quiero eso, ¿cierto? Y nosotros necesitamos aprender los mandamientos de Dios para que podamos ser obedientes a los mandamientos de Dios y guardarlos. Una persona que oye los mandamientos de Dios, le enseñan los mandamientos de Dios, le enseñan la palabra de Dios y sabe cuáles son los mandamientos de Dios y no obedece, pues ya es, ¿cierto? Y hay muchas personas que oyen las predicaciones de la palabra de Dios, oyen cuáles son los mandamientos de Dios, pero la cuestión es que no quieren obedecerlos, porque tal vez no les gusta. Y solo hay una manera de obedecerlos, con Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El obediente, el que aprendió la obediencia y fue perfeccionado, está en mí. Y si Él está en mí, yo también voy a ser obediente. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Y qué pasó? Y ayunó 40 días y 40 noches. Y fue tentado por el enemigo. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. ¿Y el Señor Jesucristo cayó? ¿Desobedeció a Dios? No. Al contrario, el enemigo tuvo que huir de Él.
Amén. ¿Será que nosotros seremos tentados como lo fue nuestro Señor Jesucristo? La cuestión es que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que su obediencia se halló que estaba bien, que estaba perfecta. Tan fácil que es obedecer a Dios sin tentaciones. Tan fácil que es obedecer a Dios sin pruebas. ¿Cierto? Es muy fácil. Pero cuando vienen las pruebitas, yo soy ya obediente. Miremos a ver qué tan realmente obediente estás. Porque van a venir pruebas a ver si realmente aprendiste bien la obediencia. Y el que tiene a Cristo va a ser como Cristo. Va a seguir las pisadas de Cristo y va a ser obediente como Cristo, porque el Espíritu de Dios nos sostiene, nos guía y nos enseña también todas las cosas. Amén. Y esto hace que nosotros comprendamos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado y pasó victorioso. Amén. Y que la última gran prueba que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue ir a morir por todos nosotros en una cruz, padecer en una cruz, morir allí, siendo sin pecado, porque Él era el Cordero de Dios. Tenía que ser un Cordero perfecto para que cuando muriese pudiera llevar todos los pecados de la humanidad, de todos nosotros, de los que creamos en Él y lo recibamos en nuestro corazón, seamos limpios y perdonados por su sacrificio en la cruz. Y el Señor Jesucristo entendió qué era lo que tenía, a qué vino a este mundo, por qué fue traído aquí por Dios, por qué se hizo como uno de nosotros, para mostrar a los demás que aún estando como hombre, obedeció. Y fue perfeccionado, quiere decir que se fue probado y pasó todas las pruebas. Fue tentado y no cayó en las tentaciones. Y a lo último le dijo Dios, tienes que morir en una cruz para salvar a todo el mundo. Y él accedió, obedeció. No le dije, usted está obligado a hacerlo. No, él sencillamente dijo, sí, yo quiero obedecer a eso. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo. Y eso empezamos a verlo también en varios personajes de la palabra de Dios, que fueron obedientes hasta la muerte, pero que Dios los salvó en el último momento. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ve y me sacrificas a tu único hijo, a Isaac. Y él obedeció, subió al monte con Isaac y con todo para lo que se necesitaba para el sacrificio. Tomó a su hijo, lo amarró, tomó el cuchillo para ya sacrificarlo y Dios le dijo, detente. Tu fe fue probada. Fe. La fe que tiene que tener, obediencia. El amor que tiene que tener, obediencia. Nuestro Señor Jesucristo obedeció a Dios, o sea, amaba a Dios y lo demostró con obediencia. Creía en Dios, tenía su fe puesta en Dios, en el Padre, y lo demostró con su obediencia. Adoraba a Dios, pero lo demostró ¿cómo? Con su obediencia. ¿Quién? Jesucristo, nuestro Señor. Honraba a Dios y lo demostró con su obediencia. Daba gracias a Dios y lo hizo ver más poderoso con su obediencia. Amén. Qué bendición es seguir las pisadas de Cristo y entender cuál es el verdadero amor, la verdadera fe, la verdadera adoración, la verdadera honra y la verdadera y dar verdaderamente gracias a Dios. Amén. Todo esto lo hizo Jesucristo y nos lo dejó como ejemplo para que cuando nosotros tengamos a Cristo y el Espíritu Santo, seamos como Él y entremos en la verdadera fe,
en lo verdadero. Salga lo falso de nosotros. Porque hay un falso amor y el verdadero amor se demuestra es con obediencia. Y el Señor Jesucristo, ¿por qué murió por la humanidad? Por amor a Dios. Tienes que morir por la humanidad. Amén. Por amor lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo sabemos que nosotros amamos realmente a Dios? ¿Cómo? Con obediencia. ¿Cómo se sabe que tú amas a tu papá y a tu mamá, a los hijos? Porque obedecen a sus padres. En lo bueno, en lo que agrada a Dios. Amén. No en lo malo, en lo bueno. Ahí sí se puede desobedecer a los padres, pero cuando se violan los mandamientos de Dios. Cuando se viola la ley de Dios, le digo, papá, mamá, en esto no te puedo hacer porque esto viola la ley de Dios. Entonces yo prefiero obedecer a Dios antes que a ti. Con mansedumbre y reverencia se le dice a los padres, amén. O a cualquier autoridad. Una mujer que dice que ama a su esposo y no se sujeta a él, no obedece, pasa por encima de él, hace las cosas sin consultarle, saltándose la autoridad. Pues cuando le diga al esposo que lo ama, pues el esposo va a decir obediencia, ¿cierto? ¿Se demuestra cómo? Con obediencia. Asimismo con Dios, ¿cuánto más con Dios? Cuando yo le digo a Dios que lo amo, debo demostrarlo con mi obediencia. La obediencia es la clave, es la característica que nos destaca de todos los demás por tener a Cristo y su Santo Espíritu. Cuando yo tengo a Jesucristo y su Santo Espíritu en mi vida, se muestra esta característica. ¿Cuál es? La obediencia. Y empieza el verdadero amor a manifestarse en mi vida con la obediencia, como Jesucristo lo hizo. Amén. Así lo mismo en Sadrach, Mesach y Abed-nego, en el libro de Daniel, que obedecieron a Dios antes que al rey Nabucodonosor, en postrarse ante una imagen de Nabucodonosor. Dijeron, nosotros nos vamos a postrar porque queremos desobedecer a Dios antes que a los hombres. Y dijeron, entonces si no obedecen, el juicio era ser lanzados a un horno de fuego. Y prefirieron ser lanzados al horno de fuego que obedecer al rey. Amén. Que este rey lo que estaba haciéndolos querer hacer, era violar los mandamientos de Dios. Y ellos dijeron, pues, que Dios se haga su voluntad. Si morimos acá, pues morimos, pero si no, Él nos salvará. Y así fue, Dios lo salvó, lo rescató del horno de fuego. Lo mismo que Daniel en el foso de los leones, lo rescató, porque obedeció a Dios. Ahí demostró su amor. Imaginemos una pruebita de esas. Adán y Eva fueron probados. Vino el enemigo, Satanás, y les dijo, con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto puedes comer. No, de todos los árboles del huerto debemos comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué? Eso es mentira. Porque dice Dios que moriremos. No, eso es mentira, no van a morir. Le creyeron más a la serpiente, al diablo, que lo que Dios les había dicho. Y fue probada su obediencia porque ellos venían obedientes, no comiendo de ese árbol. Todo juicioso, hasta que vino alguien y le dijo, ¿y ustedes por qué no comen de eso? ¿Y ustedes por qué no hacen esto? Que, ay, no sean bobos. Es que eso no les va a pasar nada. ¿Cierto? Es como cuando el padre deja una orden a sus hijos de no hacer X o Y cosas en la casa, pero viene otra persona, un amigo, y le dice, ¿qué? ¿Que aquí no podemos qué? Hermano, sea bobo. ¿Usted le va a hacer obedecer a su papá? ¿Él no está acá? Sea bobo, venga, hagamos. No va a pasar nada. El diablo siempre está diciéndonos, no va a pasar nada. Eso tranquilo que no va a pasar nada. Eso le dijo a Eva y Eva comió. ¿Y qué sucedió? Le dio a su esposo y él también comió y vino Dios y le dijo, ¿por qué desobedecieron? El único Adán, dice que el hombre, el primer Adán, desobedeció.
Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, sí fue obediente. Y nosotros somos del obediente, nosotros tenemos ese Cristo. Traemos la imagen del antiguo Adán, pero tenemos el que creemos ahora en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, si está en nuestros corazones, se nos va a mostrar por la obediencia. Pero Dios va a decir, voy a permitir que te prueben, porque yo no soy el que voy a hacerlo, el enemigo, y muchas cosas a las cuales yo te voy a decir que hagas para ver cómo está tu obediencia. Si está siendo perfeccionada o no. Amén. Si es realmente que tú dices que sí, yo cómo amo a Dios. Mire lo que nos dice 1 Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos su mandamiento, o sea, la obediencia a Dios, la obediencia a Él. Que a veces nos van a decir personas con autoridad, usted tiene que obedecer es a mí, porque yo soy una autoridad. Pero si lo que me está diciendo viola la ley de Dios, yo le digo con respeto, no con malas palabras, soberbia, altivez y groseros, no. Con reverencia y mansedumbre le respondo que no podemos obedecer a eso. Amén. Como una señora una vez le dijo al hijo que vaya y me compre un paquete de cigarrillos. Y el hijo le dijo, con todo respeto, mamá, pero yo no puedo obedecer eso porque es que eso está mal. Primero, es dañino para ti. Y eso no agrada a Dios. Y la mamá se la puso bien brava. ¿Quién es este que está aprendiendo allá en esa iglesia? Quiero hablar con ese pastor. Porque, ¿cómo así que usted no me obedece? Y él aprendió a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero con respeto. Y aunque recibió regaño de todo, esta mujer vino a nosotros, le dijimos, sí, nosotros le enseñamos eso. De parte de Dios. Fumar, ¿cómo envía usted a su hijo a comprar cigarrillos para fumar? ¿Cierto? No está bien, señora. Amén. Y lo que dijo su hijo está bien. ¿Se lo dijo con grosería, altanería? No. Entonces, su hijo, felicítelo, porque está obedeciendo a Dios, ya pasó una prueba. ¿Cierto? Está mostrando que ama a Dios. Cuando nosotros pasamos las pruebas, el enemigo siempre va a querer que no obedezcan. Porque podemos decir, yo cómo amo a Dios, yo cuánto amo a Dios. Le dice, obediencia. Con obediencia me lo mostrarás. Amén. El enemigo, tranquilo que hay un enemigo como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él se va a encargar de tentar a las personas a ver qué tan obedientes son. ¿Cierto? Una mujer y un hombre se casan. ¿Y qué es lo que el enemigo va a procurar hacer? Que desobedezcan, o sea, que cometa adulterio. No más el solo hecho de salir a solas con otra persona, dejarse coger las manos, un piquito, así sea un piquito en la boquita. Pero solo nos dio un piquito, no pasa nada. Eso es infidelidad. ¿Amén? ¿Cuánto más si se acuesta? Yo pensé que era infidelidad solo si uno se acostaba. No. Ahí estás mostrando cuánto amor tienes a Dios y a tu esposa o a tu esposo. Amén. Ahí se nota. Y si la persona no pasa, pues no estás dejando obrar a Cristo, el obediente, el que mostró que amaba a Dios con su obediencia. Amén. Jesucristo mostró con su obediencia que sí amaba a su Padre Celestial. Amén. A su Padre. ¿Ah? Y que ama, obvio. Nosotros, si tenemos a Cristo, se nos debe de manifestar es la obediencia. Y decir cuando amamos, mostrarlo con obediencia. Amén. Con obediencia a la ley de Dios. Con obediencia al bien. Dentro del temor de Dios, porque ahora ya tengo el temor de Dios, ¿no?
Cuando Jesucristo viene, viene el temor de Dios que me hace aborrecer el pecado, que me hace ver con claridad que eso es malo, nocivo, que eso Dios lo prohibió. ¿Yo por qué lo voy a seguir? No es pedir perdón antes de desobedecer. Perdóname por lo que voy a hacer, Señor. No, no. Es entender, es tener el temor de Dios, es decir, que aborrezco eso, no lo voy a hacer porque eso es pecado, ese es de obedecer a mi papá celestial y yo no voy a yo no lo voy a desobedecer. Y Dios dice, me amas, tú sí me amas, ese es el amor verdadero, con obediencia. Y luego viene la fe. El que dice que cree en Dios, que cree harto en el Señor, que tiene una fe impresionante y no obedece, no es una fe verdadera. Amén. Creen que fe es pide y pida a Dios. Y yo tengo fe para trasladar esa montaña, decirle a esa montaña que se quite y pásate allá, de aquí a un lado a otro y se pasa. Qué fe la que tengo, pero no obedece. Amén. En 1 Corintios 13 dice eso, que hay personas que tienen una fe para trasladar montañas, que entienden todas las cosas y todos los misterios, pero no tienen amor. De nada le sirve. O sea, no obedecen. Sin amor no se puede. Sin Cristo no se puede obedecer. Amén. Hay cosas que Dios nos va a decir que hagamos que nos va a costar obedecerle. Amén. Pero yo creo en lo que Él dice. Porque lo amo y porque le creo. Dos cosas. Mi fe no está en que Dios me tiene que hacer lo que yo le diga. La fe mía, la verdadera fe, está en hacer lo que Él me dice. Amén. Sacrifícame a tu hijo Isaac. Amén. Eso es fe. Amén. Ve y le das 7 vueltas a las murallas de Jericó y en la última vuelta gritas y caerán las murallas. Y obedeció exactamente como yo le digo. Ve y te zabulles en el río Jordán 7 veces. Y serás sano de tu lepra. 7, tenía que ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a las 7 salió totalmente limpio como un bebé su piel. ¿Ven? La fe tiene ¿qué? Obras. La fe sin obras es muerta. La fe debe ser con obediencia a los mandamientos de Dios. No es solo que pida y yo tengo la fe para pedir, pero no obedece, está en adulterio, está con mentiras, está maldiciendo, está haciendo un montón de cosas. Y yo dije, pero hijo, ¿qué te pasa? La fe verdadera es que yo te diga algo y tú me creas y me obedezcas. Amén. Que yo te diga algo y acciones y lo hagas. Amén. Eso es fe, la verdadera fe. No que por fe yo voy a hacer esto. ¿Dios te lo dijo? Espera, ¿Dios te dijo que hicieras eso? Sí, me voy a gastar todo por fe. Yo sé que mañana me va a suplir. ¿No? ¿Y Dios te dijo que hiciera eso? Si Dios no te lo dijo, eso no es fe. Es una fe negativa. Es una fe desviada, donde el enemigo es el que impulsa a hacer esas cosas. Precisamente para que no salgan bien y la persona dice, pero ¿por qué? Porque Dios me abandonó. Porque cuando yo no te abandoné es que estás con una fe falsa. La fe trae obediencia. Amén. Por eso en el libro de Romanos 10, vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice así, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Diga, no todos han creído al anuncio, no todos han creído al evangelio, no todos han creído a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Pero diga, los que tenemos a Cristo, sí, creemos y somos libres. Porque nuestra fe consiste en creer lo que Dios nos dice. Creer que Él existe y creer lo que Él nos dice. Y lo demuestro con mi obediencia. Amén. A nosotros nos dijo, ve, hijo, quiero que cierres tu negocio de tener un negocio de balanzas y básculas. Ciérralo y ven y sígueme. El hombre
rico, el joven rico, decía, el Señor Jesucristo le preguntó, ¿guarda los mandamientos? Sí, los guardo siempre los he guardado. El Señor dice que Jesucristo lo amó a ese modo. Dijo, ¿te falta algo para ser perfecto? Ah, sí. ¿Qué? Tranquilo. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. No, mi obediencia no va hasta allá. Y el joven agachó la cabeza triste y se fue. Y no obedeció. Amén. ¿Hasta dónde va nuestra obediencia? ¿Hasta dónde vamos a hacer las cosas que Dios nos pueda decir? Amén. ¿Hasta dónde? Amén. Como Abraham, Dios le dijo, ve a tu hijo Isaac. Lo hizo. Solo que lo detuvo tranquilo, no lo detén tu mano porque ya sé que temes a Dios. Amén. Obedeció. Se nota que amaba y tenía fe en Dios. Y Abraham dice que le fue contada eso por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Amén. Y fue llamado amigo de Dios. Nosotros, cuando le creemos a Dios, así lo más, a veces uno se pone a decirle a Dios, es que Dios me dijo, ay, ¿qué? Dije la bobada, que no exagere, que esto no. ¿Para qué se pone a decir? Si los demás te van a cuestionar y tal vez te van a hacer que no obedezcas a Dios. Amén. Que no es los pasos de fe, porque los pasos de fe es que yo camine en lo que Dios me diga, no en lo que yo quiera, no en lo que yo diga. Que me gustó ese me lo voy a comprar. Espere, es que tengo fe para. Espere, y Dios te dijo que lo hicieras. Ya le preguntaste. Ojo con la verdadera fe. La verdadera fe es esta. Es dejarme guiar de Él. Es creer en lo que Él me dice. Amén. Y pedir conforme a su voluntad. Y cuando yo pido conforme a su voluntad, pues se ve porque lo estoy pidiendo con fe. Porque sé que va conforme a su voluntad. Amén. Es la verdadera fe. Es esa. Si usted dice, quieto ahí, quédate quieto. Me quedo quieto. No compres eso, no gastes esto, quédate quieto. Sí, señor. Son 7 años de abundancia, pero 7 años de escasez que vienen. Ah, pero tengo fe, ¿cuál? Eso no va a venir escasez en mí. Entonces, no te gastes todo acá porque esto va a suplir lo de cuando venga lo otro. ¿Quién lo dijo? Dios, que conoce los tiempos, que conoce el futuro, que conoce todo. Y si Él me dice, administra bien esto, yo lo voy a administrar bien. Amén. No te gastes todo, ¿no? Lo voy a hacer porque el necio se gasta todo. Amén. Y aquí Dios, debo pedirles a Dios dirección, que sea Él realmente el que nos dirija y que podamos escuchar su voz y podamos decir, yo creo en lo que me dices. Amén. No confíes en tal persona. Amén, Señor. No voy a confiar. Lo que Dios nos diga, creámoslo y obedezcámoslo. La obediencia muestra que le creí. Amén. Nuestro Señor Jesucristo creyó. Se fue allá a la cruz del Calvario, allá, porque amaba y creía. Tenía su fe puesta en nuestro Padre Celestial. Amén. Asimismo viene el amor y la fe con obediencia. Amor y fe con obediencia. La verdadera fe y la verdadera amor y la verdadera fe es con obediencia. Pero viene también la verdadera adoración. Juan 4, 23 y 24. Dice así. Mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. La verdadera adoración, algunos creen que es allá cantarle a Dios, alzar las manos y cantarle y salir medio llorando y como que me quebranté, pero en desobediencia.
y va y sigue en la misma desobediencia, entonces eso no es una genuina adoración, es en obediencia. ¿Cuál es mi mejor adoración a Dios? Mi obediencia. Es guardar sus mandamientos. Es mi todo. Es que mi todo es obedecer a Dios. Y eso se convierte en adoración hacia Dios. Amén. Y Dios está buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad, no a estatuas, no a imágenes, sino que lo adoren a Él en espíritu, con la guía del Espíritu Santo. Amén. En obediencia. Un genuino adorador es una persona obediente. Amén. Que tan bonito que toca, que tan bonito que canta, pero en pecado, en adulterio, en fornicación, en fraude, robándole a Dios y al gobierno, impuestos y los diezmos. Entonces Dios le dice, oye, ¿y tú eres un adorador? Necesitas conocer la verdadera adoración. La verdadera adoración viene con obediencia. Amén. Esa sí esa sí mueve a Dios. Eso sí hace estremecer los cielos. Una genuina adoración con obediencia. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y esa es la que Dios está buscando. Los verdaderos adoradores. Diga, yo soy uno de esos adoradores. Como Jesucristo, que adoró a Dios con su obediencia. La adoración de Cristo al Padre fue con obediencia. Yo siempre hago lo que mi Padre me dice. Amén. Yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos somos así? Amén. Entonces aquí viene la verdadera adoración. Pero ahora viene, ¿cuál? La verdadera honra. Está en Mateo capítulo 15. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La honra para Dios es la obediencia. Lo que más Dios quiere es obediencia. ¿Sí? Como lo decía en 1 Samuel 15:22. ¿Cierto? Se complace tanto Jehová en los sacrificios, en que más bien se le obedezca a su palabra. Es mejor la obediencia que cualquier sacrificio que hagas. Amén. Obediencia. Y así honrarás a tu Señor, a tu Padre Celestial. Yo quiero honrar a Dios. Obediencia. Y una entre ellas está honrar a los padres. ¿Cierto? ¿Y cómo se honran a los padres? Con obediencia. Tú le puedes decir el Día de la Madre en diciembre, que supuestamente el 24 se reúnen y todo, pero le das algo a la papá, a la mamá, les das un regalo, les dices que lo amas, pero no le obedece. ¿Lo está honrando? ¿Realmente? No. Le doy, pero con obediencia. Dios dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. Entonces somos de los que yo siempre pienso es en honrar a Dios. ¿Cuántos pensamos en honrar a Dios? Que a ti te llega el dinero, el pago del dinero de lo que te... Y lo primero que piensas es en quién, honrar a quién. A Dios. O sea, que apartas lo de Dios, lo que Dios pide, que los diezmos y ofrendas y primicias. Amén. Y primero Él. Amén. Si yo realmente quiero una genuina honra a Dios, es primero Él. Amén. Eso es honrar realmente a Dios. Mi obediencia. Que Dios te ha bendecido mucho, que te ha salido las cosas espectaculares, que has podido hacer esto y aquello, que te salieron un montón de cosas bien en negocios y te ha llegado mucha bendición. Entonces, ¿qué debes hacer? Honrar a Dios con tus bienes. Llevar una ofrenda de agradecimiento.
Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero obviamente que eso nace en el corazón de la persona. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y empieza, y sigue diciendo, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñan mal, enseñan a honrar mal a Dios. ¿Y cómo esperan que les vaya bien? ¿Cierto? Honrar. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Pero los que me honran genuinamente, ¿cómo? Con obediencia. Amén. Un padre que su hijo venga y le dé, papá, yo te traje estos regalos, te tengo esta plata, pero en adulterio con la mujer con la que estaba la dejó y se trajo otra. ¿Y esta mujer quién es? No, esa es otra mujer que tengo. No. ¿Tú crees que me estás honrando la casa con esto? Le dirá el papá. Este dinero que me estás dando, esto que me estás dando, se lo estás dando de corazón, pero tu obediencia, yo no veo obediencia en ti. Estás en adulterio. Estás trayendo es vergüenza, estás trayendo es deshonra a la casa con tu adulterio. Una mujer que comete adulterio y se va y la deja y se va con otro hombre y deja a su esposo y empieza a decir, ay Dios mío, ¿cómo estoy? Yo te honro. Yo te honro. Está en vergüenza, está en deshonra. Se salió de la bendición de Dios. Y está más engañada por el mal, por el enemigo, que le hace creer que ella está honrando a Dios porque llevó una ofrenda o porque diezmó. Que sí lo debo hacer. Y Dios dice, qué bueno que lo hiciste, hijo. Pero no veo obediencia, hijo. No veo obediencia en esto, en esto, en esto, en esto. En cambio, cuando tú lo haces, das a Dios y con obediencia en lo demás, uy, eso cómo se multiplica. Uy, tú vas a ver mucha bendición en tu vida. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, por eso tenemos que mirar, estar en obediencia, no odiando a nadie. ¿Sí? Sino teniendo un corazón limpio ante Dios. Porque yo quiero honrar a Dios de corazón, no solo con palabras, con mi obediencia. Y también viene el agradecimiento, que no solo son con palabras, sino con acciones de agradecimiento. Amén. En el libro de Colosenses 3:17 nos dice la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tú no le vas a dar gracias a Dios por cometer adulterio, por estar con otra persona que no es tu esposa o que no es tu esposo, ¿cierto? Ay, gracias a Dios por este hombre que... Dice, ¿qué? ¿Qué es ese agradecimiento? ¿Estás en desobediencia? ¿Estás en pecado? ¿Estás en maldad? ¿Por qué me das gracias por la maldad que estás haciendo? ¿Por qué crees que yo voy a estar agradecido? Porque voy a estar contento con lo que estás haciendo. Porque solo diste gracias. Mi gracias debe ser dentro de la obediencia. ¿Cuánto lo creemos? Gracias te doy por mi esposita tan linda, tan... Gracias. Todos los días le doy gracias por mi esposita. Eso sí. No por otras. No por otra mujer o no por otro hombre. Amén. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Un genuino agradecimiento es con obediencia. Y nuevamente digo, con esa acción de agradecimiento, que es que si veo como Dios me ha prosperado, me ha bendecido, llevo una ofrenda. Que me nació el hijo, que nació la hija, que la mujer está embarazada y nació bien, perfecto. ¿Qué debe hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Presentarlo en la iglesia con una ofrenda de agradecimiento. Amén. Con el fin de que no le falte nada al niño o a la niña. A eso no le va a faltar nada, yo tengo fe.
Pero que tu corazón sea agradecido no solo de palabras. Gracias Dios por el niño, por la niña, por nuestro hijo. Qué bendición, gracias, gracias. Pero no trajo nada, ninguna acción de agradecimiento. Entonces algunos hacen a medias. Solo con palabras agradecen, pero no con acciones de gracias. Amén. Y nosotros tenemos que hacerlo con todo. De corazón, no porque alguien me dijo y que tengo que hacerlo y que debo hacerlo, no, sino porque tengo una buena comunión con Dios, porque Jesucristo está en mi vida y en mi corazón y le obedezco en llevar una ofrenda de corazón, con alegría. Amén. ¿Cuánto te ha ido bien en este año? ¿Cuántas cosas te han salido súper bien y que tú le has agradecido a Dios? Claro, palabra, ¿cierto? Y la acción. Amén. Así que Dios solo dice, espero que comprendan, espero que se dejen guiar por el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es el que los va a enseñar y nos va a guiar a ser hijos obedientes en todo. Entonces me convierto en un verdadero, en una persona que ama de verdad por mi obediencia, que tiene una fe verdadera por mi obediencia, que tengo una adoración verdadera por mi obediencia, ¿cierto? Que honro a Dios verdaderamente por mi obediencia y que cuando le doy gracias a Dios, le doy gracias sinceramente por mi obediencia. Amén. Todo con obediencia. Notará que todo tiene obediencia. Todo. Todo tiene obediencia. Y es la clave principal. Es lo que manifiesta que realmente soy un hijo de Dios. Es lo que nos hace diferentes a los demás. Es lo que marca la diferencia. Es lo que nos hace ver como lo que somos hijos de Dios en este mundo. Que nos hace que seamos luz y sal en esta tierra. Amén. Nosotros, nuestra obediencia es la que marca la diferencia en los demás. Nomás solo pasar un semáforo. Yo espero y los demás se pasan el semáforo peatonal, ¿no? Pero no hay ningún carro, no sea bobo, pase. No, gracias. Esperamos. ¿Por qué? Porque yo soy obediente. Me gusta la obediencia. Al que no le gusta la obediencia está en problema. Hay un enemigo que lo tiene, que lo acosa para que le fastidie la obediencia. Pero ¿qué viene por yo ser un genuino adorador? Una persona que ama genuinamente a Dios, que tiene una fe verdadera, que honra a Dios genuinamente y que le agradece de una manera correcta. ¿Qué viene a mí por todo eso? Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Digan, gloria a Dios. Me casé y estoy con mi esposa no me ha dejado, mi esposo no me ha dejado, no se ha ido con otra, no se ha ido con otro. ¿Por qué estoy así? Por mi obediencia. Y si tu esposa se fue con otro es porque tú has desobedecido a Dios en algo. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Entonces, ¿cómo hago para que mi esposa no me deje? Obedece a Dios. Amén. Simple. Obediencia. Obediencia es la clave. Pero Jesucristo, el obediente, el que fue probada su obediencia y se halló perfecta, Cristo está en mi corazón, y si está en mi corazón y si el Espíritu de Dios está en mí, yo también seré obediente. Amén. Ya no para salvarme, ya fui salvado, sino para mostrar que estoy con Cristo y que estoy en salvación. Amén. Y que esa salvación la cuido con mi obediencia. Amén. Entonces vale la pena obedecer, ¿no? Bastante. ¿Qué más hace la obediencia? Me trae un montón de bendiciones. Esas bendiciones me alcanzarán
me perseguirán y me alcanzarán. Por eso hay unas personas que van detrás del amor al dinero. Entonces son capaces de desobedecer a Dios por el dinero. Que se fue detrás de otro hombre porque este le da más plata que el esposo. ¿Por qué? Amor al dinero. Y son capaces de desobedecer, no les importa. ¿Saben qué están haciendo? No les importa. ¿Por qué? Porque no están dejando obrar a Cristo. No hay temor de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si yo tengo a Cristo, la principal característica es mi obediencia. Amén. No dejaré a mi esposa nunca. No dejaré a mi esposo nunca. Amén. Le seré fiel siempre. Amén. Aunque somos tentados, el enemigo siempre va a procurar fastidiarnos. Pero pasaremos las pruebas en obediencia a Dios. Probaremos que amamos a Dios verdaderamente, le creemos verdaderamente, lo adoramos verdaderamente, lo honramos verdaderamente y le damos gracias de una manera correcta por nuestra obediencia. Amén. Obviamente que nosotros somos humanos, Jesucristo no cayó en nada. Así tú hayas caído en alguna tentación, algún pecado. Sacúdete el polvo, levántate, pide perdón a Dios y entra en obediencia. Amén. No te quedes ahí. No, yo no, mejor no voy por allá porque ¿qué pensarán de mí? Que estoy en desobediencia. Me van a criticar. ¿Qué importa que critiquen, que digan lo que digan? Lo importante es que tú te levantes y digas, esta fue una caída, pero de aquí no me volveré a caer nunca más en desobediencia a Dios y en pecado. Amén. ¿Y qué más trae la obediencia? Que el diablo huye. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Diga, mi obediencia hace que el diablo se vaya. Porque Cristo y el Espíritu Santo está en mí. Amén. Mi obediencia es la que hace que el diablo huya, la obediencia a los mandamientos de Dios. No obediencia a lo malo, sino obediencia al bien. Y eso hace que Satanás huya. Sométete a Dios y Satanás huirá. Resiste y verá cómo se huye. Que viene a querer destruir el lugar, que lo trate a ver que mi obediencia y lo reprendo en el nombre de Jesús y se va. Y por último está Juan capítulo 5, verso 14. Dice así. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Diga, la sanidad se manifiesta, la salud se manifiesta con obediencia a Dios. ¿Cómo me mantengo sano? Digan, por obediencia a Dios. Y si no lo estás, dile, voy a obedecer. Y si todavía no se manifiesta, sigue obedeciendo, porque no importa, porque Dios se va a glorificar y en cualquier momento, porque Él recompensa tu obediencia. Amén. Y te dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Entonces, mira a ver si estás en alguna cosa desobedeciendo y entra en obediencia y verás la gloria, verás el poder, verás cómo Dios te sana, te liberta, te levanta en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, ¿cierto? Y por último, la obediencia que está en Mateo 15 del 32 al 39, la alimentación de los 5,000, de las 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que con 2 peces y 3 panes, el Señor Jesucristo dijo, aliméntame a tu, pero ¿cómo? Y el Señor Jesús dijo, venga, le enseño cómo, solo dando gracias. Pero con una persona que da gracias a Dios y en obediencia en todo, imagínate una persona en obediencia cuando da gracias a Dios, el poder que sale. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo ahí? Solo alzó sus ojos al cielo, bendijo y dio gracias. Y se multiplicó y hasta sobraron 12 cestas llenas. Digan, cuando yo doy gracias a Dios en obediencia, hay milagros, hay muchos milagros en mi vida. Hay multiplicación y milagros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Así que vale la pena la obediencia?
Tú puedes dar gracias a Dios y no ver nada, pero porque ahí está en desobediencia. Pero si cuando tú das gracias a Dios y estás en obediencia, espera, los milagros más grandes vendrán para ti. Amén. Espera y verás que Dios es grande y poderoso. Así que, en conclusión, diga, vamos a obedecer a Dios. Ese va a ser mi todo de aquí en adelante. Y sé que es con Jesucristo y su Santo Espíritu que lo voy a lograr. Y con el temor de Dios que está en Cristo. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado, nos has enseñado en esta noche, Señor, y nos has recordado. Gracias por mostrarnos la verdadera obediencia, la verdadera adoración, la verdadera fe, la verdadero amor hacia ti, la verdadera honra hacia ti, el dar gracias correctamente, como es todo con obediencia. Y solo lo logramos con el obediente, el que mostró obediencia perfecta, nuestro Señor Jesucristo. Y Él, si está en nuestros corazones, nosotros vamos también a caminar en obediencia. Y aunque seamos probados, no caeremos en esas tentaciones, sino que pasaremos también todas esas pruebas en victoria, porque Dios está con nosotros, porque Cristo está en nuestras vidas y nosotros lo manifestamos con obediencia. La principal característica que tengo a Cristo es mi obediencia, que tengo el Espíritu de Dios es con mi obediencia a Dios, con mi obediencia a Dios. Así que repita conmigo, Señor Jesucristo, gracias por estar en mi corazón. Gracias porque sé que tú aprendiste la obediencia y fuiste probado en todo y demostraste tu obediencia. Demostraste tu amor y tu adoración y tu fe y tu honra y tu agradecimiento con obediencia. Y quiere que nosotros seamos como tú. Nosotros seguimos tus pisadas, nuestro Señor Jesucristo. Así que guíanos, enséñanos a ser obediente como tú lo eres en todo. Y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe y nos dé la fuerza para poderlo hacer siempre. Así que levanten las manos todos y reciban la obediencia de Cristo. Reciban la obediencia de Dios para que puedan ver la gloria de Dios en todo. Las bendiciones los alcancen, puedan resistir al enemigo y él se vaya. Y ninguna enfermedad vuelva a ustedes porque permanece la salud en sus vidas. Y cuando agradezcan a Dios, vean milagros, vean multiplicación en sus vidas. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús la bendición por la obediencia. Reciban todos esos milagros que necesitan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.